Hola, buenas noches. Mi nombre es María Guadalupe Osorio. Eh, el curso que vamos a emprender es un curso sobre matemáticas para el ingreso a la preparatoria. En este caso, en especial va a ser la materia de matemáticas. Bueno, entre los temas que vamos a estar trabajando es números reales, sistemas de operaciones, conjuntos, entre otras cosas. El primer tema que vamos a tratar directamente son los números reales. En este caso, los números reales son los números más importantes en la cuestión de los conjuntos de los números que se utilizan. Directamente este conjunto de números tiene un sinnúmero de subconjuntos, entre los cuales podemos mencionar los números racionales, los números naturales, los números cardinales, los números enteros, los números irracionales, etc. En este caso, nosotros podemos expresar directamente estos números en una, en, en una recta. Vamos a expresar estos números en una recta, digamos, en una recta numérica. Y estos números los podemos encontrar, por ejemplo, lo que les estaba diciendo, números enteros, números positivos, números negativos. Pero no nada más en este caso números enteros, sino también podemos encontrar números fraccionarios. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar un punto, y en ese punto donde ahorita nos encontramos podemos expresar un número fraccionario, por ejemplo, -1/2. ¿Por qué? Porque está del lado de los números negativos, que en este caso empiezan los números negativos del 0 hacia la izquierda. Y los números positivos van del 0 hacia la derecha. Entonces, en este caso, acá tenemos lo que se denomina como números negativos. Y del otro extremo, que es hacia la derecha, del 0 a la derecha, son los números positivos. Bueno, en este caso, por ejemplo, el número que acabamos de escribir, que en este caso es -1/2, directamente está dentro de los números fraccionarios negativos, y es un número real. También podemos expresar otro tipo de números. Por ejemplo, digamos, otro número sería eh, 2 menos 2.5, y lo tendríamos directamente aquí. Bueno, en este caso. También los números 2, -2, 1, también son números, en este caso, reales. Otro número real, directamente podemos decir que tenemos, acá vamos a poner 3, y tendríamos un número, digamos, por acá. Ese número lo vamos a denominar, en este caso, pi. ¿Por qué? Porque pi también es 3.141516 hacia infinito, tendiendo hacia infinito. Directamente también este número es un número real. Ahora, cada uno de estos puntos o de estos números que ahorita acabamos de mostrar pertenecen a los números reales. Recordando lo que acabamos de decir, estos números reales pueden ser tanto positivos como negativos, ¿sí? Pueden ser en cierto momento racionales,
como irracionales. Pueden ser también enteros, pueden ser decimales, pueden ser fraccionarios. Directamente en lo que nosotros estudiamos en la secundaria, pues ya nos enseñaron lo que son los números enteros, los números decimales y los números fraccionarios. Ahorita, en este curso, nos vamos a centrar en lo que son los números irracionales y lo que son los números racionales. En este caso, vamos a decir que los números racionales, por ejemplo, un número racional, vamos a poner el hashtag de número, el número racional, en este caso, por ejemplo, menos un medio, podemos decir que es un número racional porque directamente está expresado en una cuestión de cocientes de dos números, es decir, por ejemplo, tenemos el número A sobre el número B. A esto le vamos a denominar cociente de números. Es un cociente de números. Y en este caso, por ejemplo, cuando nosotros decimos que es un número racional, es que, por ejemplo, su forma decimal es finita. ¿Qué quiere decir cuando decimos que su forma es finita? Quiere decir que tiene una cuestión de terminación. Una cuestión de terminación. O sea, que termina en este caso. Por ejemplo, si nosotros dividiéramos, en este caso, por ejemplo, un medio y lo dividiéramos, que en este caso 1 queda dentro de nuestra casita de división y el 2 queda afuera. Entonces, en este caso quedaría, este es el dividendo y este va a ser nuestro divisor. Muy bien. Entonces, en este caso, cuando nosotros realizamos directamente nuestra división, cuando nosotros realizamos directamente nuestra división y decimos, en este caso, 2 sobre 1, directamente, por ejemplo, haciendo nuestra división, nos quedaría 5.5 para que directamente nos diera el resultado, ¿sí? Entonces, en este caso, quiere decir que es finito porque 0.5 ya no tiene una continuación, ¿sí? Ya no hay una cuestión de una continuación, ya no tiene números continuos. Ahora, otra de las cosas cuando decimos que es un número racional es porque a lo mejor no es finita su terminación en la, en, el, en, esta, en esta división, pero por ejemplo se repite directamente los números decimales. Por ejemplo, un número racional podríamos decir que sería 8.947947947. En este caso, aquí estamos hablando que este es un número racional. ¿Por qué? Porque el 947 se repite 1, 2 y 3 veces. En este caso, ese es un número racional. Si nosotros dividimos alguna cuestión de una fracción y se repite constantemente, por ejemplo, el número decimal, quiere decir que va a ser un número racional. Muy bien. Ahora,
Cuando nos hablan directamente de lo que es el número irracional, podemos decir que en este caso es de que su escritura decimal se convierte en un número decimal infinito aparte de esto, que quiere decir que es un número, digamos, finito. En este caso, por ejemplo, pi es un número racional porque es 3.141516 y un montón de números hasta el infinito. Una de las cosas que podemos observar es que en pi ninguno de los números se repite, es una cuestión de una repetición, que no existe repetición y aparte es infinito. Entonces, en este caso, no podemos expresar este número en cuestión fraccional. Otra de las cosas es que es infinito, su parte decimal no se repite ningún, digamos, grupo de dígitos en la parte decimal y aparte directamente no se puede expresar en forma fraccional. Entonces, es una de las características propias de lo que se tiene en la cuestión de los números, digamos, irracionales. Vamos a estar haciendo algunos ejercicios para ver directamente cuándo es un número racional y cuándo no. Se me estaba olvidando una cosa. Acá lo vamos a poner. Otra de las cuestiones es de que, por ejemplo, hay veces que nos dan los números en raíz cuadrada, en raíces cuadradas. Por ejemplo, raíz cuadrada de 49. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos una raíz cuadrada y su resultado directamente nos da un número, digamos, cerrado, o cuando, por ejemplo, 7 por 7, 49, el resultado, cuando es una raíz cuadrada perfecta, cuando nos los expresan directamente como raíz cuadrada y la raíz cuadrada es perfecta, ¿qué quiere decir? Que el resultado va a ser la multiplicación del número resultado por sí mismo. En este caso, el número va a ser un número racional. Va a ser un número racional. Pero si en el caso nos da una raíz cuadrada, digamos una raíz como por ejemplo raíz de 7, en este caso el número o la raíz va a ser un número irracional cuando nos los den en cuestiones de raíces. Muy bien, era lo que me faltaba explicar. Vamos a ver ahora la cuestión de los ejercicios. Muy bien. Como les estaba diciendo, nos ponen el primer ejercicio que ya lo habíamos visto, nos ponen 8.9749 7497.4. Si nos ponen en este caso y nos dicen de los siguientes ejercicios, determine cuáles son racionales y cuáles son irracionales. Vamos a poner el texto, determine cuáles
son racionales y cuáles son irracionales, podemos empezar a decir, ¿sabes qué? El número 974 se repite otra vez y se vuelve a repetir. ¿Qué quiere decir? Que este número va a ser racional. ¿Por qué? Porque ya lo acabamos de observar. Después nos dan el número, en este caso 4.335.4. Pues sabes que el número termina, ya no tiene una continuación, ¿sí? No tiene continuación. ¿Qué quiere decir? Que el número, cuando ya no hay una continuación en los puntos decimales, o sea que no continúa y tiene su terminación, quiere decir que este número va a ser un número racional. Posteriormente nos dan el número, ya lo habíamos visto, raíz de 17. Sabemos que la raíz de 17 pues directamente no es un cuadrado perfecto, entonces va a ser en este caso un número irracional. Ahora nos dan otro ejercicio que es en este caso el 2.315413216 y nos ponen puntos sucesivos que dice que a lo mejor continúa el número, pero empezamos a ver que en este caso el principio de los números, cada uno de los conjuntos, no hay una cuestión de una repetición, quiere decir que este número va a ser un número irracional. Ahora, en este caso, nos dejan el número 5, que va a ser en este caso 7.42, que quiere decir que tiene una cuestión de una terminación, entonces nuestro número va a ser, en este caso, va a ser racional. Y así podríamos seguir dando ejercicios o más ejercicios y podríamos ver, por ejemplo, en una raíz cuadrada perfecta, que en este caso 7 por 7 es 49, quiere decir que va a ser racional. Bueno, hasta aquí acabamos de explicar lo que son los números reales y lo que son los números racionales y los números irracionales. Nos vemos en el siguiente video.